desde antes de la fundación del mundo, todo lo que sucederá, y si Dios gobierna el mundo que ha creado de tal manera que lo cumple todo, pero solo y exactamente lo que ha ordenado, entonces con razón eso plantea la cuestión de cómo la oración puede ser significativa y con propósito. ¿Por qué orar? O mejor, ¿por qué hay oración en un mundo sobre el cual un Dios exhaustivamente soberano reina supremamente? Para hacer lo más claro posible sobre este tema, debemos tener a la vista las definiciones tanto de la soberanía de Dios como de la oración, para poder comprender con mayor precisión estos conceptos y cómo se relacionan bíblicamente. La soberanía divina se puede definir de la siguiente manera: Dios planifica exhaustivamente y lleva a cabo meticulosamente su perfecta voluntad, como solo Él sabe que es mejor, con respecto a todo lo que está en el cielo y en la tierra. Gracias, hermano. Y lo hace sin fracaso ni derrota, cumpliendo sus propósitos en toda la creación, desde los más pequeños detalles hasta los grandes propósitos de su plan para todo el orden creado. Noten que este entendimiento de la soberanía de Dios, en la cual Él diseña y controla al mundo, es ambos exhaustivo, noten en la definición, con respecto a todo lo que está en el cielo y en la tierra, exhaustivo, y además es meticuloso, como dijimos en la definición, desde los más pequeños detalles hasta los grandes propósitos de su plan para todo el orden creado. Entonces, descartada entonces sería cualquier concepción de la soberanía divina en la que Dios renuncia a una planificación exhaustiva de lo que sucederá y a un control meticuloso sobre lo que ocurrirá, ya sea porque Dios no conoce exhaustivamente todo lo que sucederá en el futuro, como por ejemplo lo enseñan los teólogos del teísmo abierto. El que no conozca eso me puede ver después qué es lo que es el teísmo abierto. Básicamente el teísmo abierto lo que enseña es que el futuro está abierto para Dios, que Dios no puede saber el futuro, porque si Él sabe el futuro, las criaturas, los seres humanos, no tenemos libre albedrío, porque ya al saber el futuro, todo está fijado. Eso es lo que enseña el teísmo, eso es un error. O porque Dios ha concedido una especie de libertad a las criaturas morales, por la cual Dios se vuelve incapaz de controlar lo que libremente eligen y hacen las personas. Y esto lo creen ambos, los del teísmo abierto y el arminianismo clásico, con su adhesión al libre albedrío libertario. Si no saben lo que quiere decir el libre albedrío libertario, yo se lo puedo explicar después. Pero el libre albedrío libertario lo que enseña es que el hombre, el ser humano tiene libre albedrío y Dios no puede interferir sobre ese libre albedrío. Y a eso se le llama libre albedrío libertario. Es como si fuera autónomo. Ahora, en nuestro estudio hoy sobre la oración nos enfocaremos en la oración de petición o súplica, ya que la pregunta principal es si lo que pedimos a Dios o rogamos que haga tiene sentido, si Dios es soberano tal como lo hemos entendido. Por tanto, podemos definir la oración de petición así. La oración de petición es pedir o peticionar a Dios en nombre propio a favor de uno mismo o de otros, para que actúe de alguna manera específica con el fin de producir algún resultado específico, donde la acción y el resultado son vistos como traídos por la propia voluntad y acción de Dios, mientras que también están en ciertos casos
causalmente vinculados a la petición que se presentó y solicitó ante Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado de no implicar que la oración es necesaria para todo lo que Dios hace en el mundo. Claramente Dios hace la mayoría de lo que Él hace en el mundo totalmente aparte de la oración, simplemente como el desenvolvimiento de su perfecta voluntad. Pero lo que queremos decir es que una parte de lo que Dios ha querido realizar, Él también ha querido que se lleve a cabo solo a través de la oración y no aparte de ella. Y por eso la oración es tan importante. La oración de petición, tal como la entendemos aquí, se da cuenta de ocasiones en las que la oración misma es una de las condiciones necesarias para que Dios actúe y produzca lo que la oración busca. Es decir, si Dios ha dispuesto que ciertas cosas sucedan, y si Él ha querido que sucedan solo porque su pueblo ora y no aparte de sus oraciones, entonces hay ocasiones en las que la oración se hace necesaria, contingentemente necesaria a las acciones de Dios en el mundo para el cumplimiento de lo que Dios ha querido. Y eso tenemos algunos ejemplos en la Biblia sobre eso. Por ejemplo, hay cosas que suceden por la oración y cosas que no suceden por no orar. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 7:14. Dios dice que si su pueblo se humilla, el hermano Mauricio lo habló en esta mañana, yo estaba oyendo eso y dije, la providencia de Dios. Señor, sí. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si su pueblo se humilla y ora, entonces Él perdonará su pecado y sanará su tierra. Si no oran, no lo va a hacer. En Lucas 11:9-10, Jesús dice que el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y el que pide, se le dará. Y Santiago 4:2 dice que si no tenemos cosas que necesitamos, es porque no pedimos. No pedimos. Entonces, aunque la oración en ciertos casos es una condición necesaria para el cumplimiento de la voluntad de Dios, de ninguna manera la oración por sí sola es suficiente para producir el resultado deseado. El tal denominado poder de la oración es realmente el poder de Dios que se solicita y se concede cuando las oraciones son contestadas por Dios. Ahora vamos a ver brevemente los propósitos de la oración de petición a la luz de la soberanía de Dios. Como hemos preguntado anteriormente, si Dios controla todo lo que ocurre y si la oración no puede añadir nada al conocimiento y sabiduría de Dios, entonces, ¿por qué Dios decretó la oración de petición y hace que ella sea una parte esencial de la vida de fe de su pueblo? Si el propósito de la oración no puede ser en asistir a Dios, cambiarle su mente, ya sea en informándolo o en ayudándolo a cumplir su voluntad, ¿qué razones tuvo Dios en mente cuando ordenó la idea de que su pueblo le pidiera con oración? Bueno, hay dos propósitos fundamentales que Dios tiene para la oración rogativa. Primero, Dios ha ideado la oración como un medio para atraernos a una relación cercana e íntima con Él, el Dios autosuficiente que posee todo. Y dos, Dios ha ideado la oración como medio para alistarnos como participantes en la obra que Él ha ordenado, como parte del desenvolvimiento de su gobierno soberano sobre todo. Vamos a ver el primer propósito ahora.
Dios ha ideado la oración como un medio para atraernos a una relación cercana e íntima con Él, el Dios autosuficiente que posee todo. La Biblia nos enseña claramente que Dios es totalmente autosuficiente. Dios existe eternamente independiente de su creación, poseyendo dentro de sí mismo intrínseca y eternamente toda cualidad y perfección en medida infinita. Por lo tanto, Dios no necesita nada de lo que Él ha creado y nada externo a Dios puede aportarle nada, ya que en principio nada se puede añadir a este que ya posee todas las cualidades sin medida. En cambio, todo lo que existe fuera de Dios existe solo porque Dios le ha concedido la existencia y lo ha llenado con todas y cada una de las cualidades que posee, como lo pone el apóstol Pablo en Hechos 17, 24 al 25, leyendo de la Biblia de las Américas. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dadas estas preciosas verdades acerca de Dios, debemos maravillarnos del hecho de que este Dios autosuficiente nos ha creado, nos ha redimido en su Hijo y nos ama entrañablemente. Aunque no nos necesita y aunque no podemos añadir nada a su infinita plenitud, Él nos ama y quiere que experimentemos la vida más plena. Y aquí es precisamente donde entra la oración de petición. Aunque Dios ya conoce de antemano nuestras necesidades y cada petición que podamos hacerle, aún así nos manda que le presentemos estas mismas necesidades y peticiones. ¿Por qué? Ciertamente no para aprender de nosotros cuáles son nuestras necesidades, sino porque el Dios que no nos necesita, desea, sin embargo, tener una relación íntima con nosotros. Qué maravilloso es eso. Aunque Él no puede obtener ni beneficiarse de lo que le presentamos, Él desea profundamente que nos presentemos ante Él con todas nuestras preocupaciones. Acciones como echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 de Pedro 5:7, y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, Filipenses 4:6. Nos instruyen de lo serio que es para Dios y la importancia que Él le da a que vengamos a Él con todas y cada una de nuestras necesidades. Él anhela que demostremos nuestra dependencia de Él y nuestra confianza absoluta en su carácter al acudir a Él en oración peticionaria. Una de las realizaciones más sorprendentes y maravillosas que cualquier cristiano puede tener es que gran parte del propósito de la oración tiene que ver con una cosa simple, y es una relación con Dios. Una relación. Esto es la relación coram Deo, la relación ante el rostro de Dios. Una gran y gloriosa razón Dios ideó la oración fue para usarla como un mecanismo que nos acercara a Él y nos ayudara a ver cuánto lo necesitamos, para poner ante nosotros constantemente la realización de que Él es todo lo que nosotros no somos y que posee todo lo que nos falta. Por eso, en su bondad hacia nosotros, nos manda a orarle sin cesar. 1 de Tesalonicenses 5:17, sabiendo que nuestra necesidad de Él nunca termina. La oración no fue instituida entonces como medio de ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Justo lo opuesto, es por causa de nosotros. Y solo nosotros que estamos desesperadamente necesitarios. Gracias al amor y a la gracia de Dios.
Lo que Él quiere para nosotros a través de nuestra oración es simplemente que lo veamos por quien Él es. Y a la luz de esa gloriosa visión, vernos a nosotros mismos por lo que somos. Que Él es el Dios majestuoso, incomparable, el Dios de gloria y bondad, de todo poder y misericordia, el Dios justo y fiel y el Dios de toda gracia, que toma placer en ser la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17, y que Él es generoso y compasivo, de modo que nada bueno niega a los que andan en integridad, Salmo 84:11, y que nosotros nos veamos como pecadores salvos por su gracia, que dependemos de Él para nuestra vida, y que al peticionarle nos acordemos siempre de darle gracias, honor y alabanza. La oración no es un fin en sí misma, sino un medio de gracia diseñado y ordenado por Dios para nuestro bien. Mediante la oración, Dios se nos entrega y somos atraídos a su presencia y su plenitud. El segundo propósito de la oración es que Dios ha ideado la oración como medio para alistarnos como participantes en la obra que Él ha ordenado, como parte del desenvolvimiento de su gobierno soberano sobre todo. Maravíllate del hecho de que aunque Dios posee absoluta autoridad, sabiduría y poder, por los cuales Él diseña exactamente el plan de su elección para toda su historia y por los cuales lleva a cabo ese plan en meticuloso detalle, sin fracaso ni derrota, no obstante, Él manda a su pueblo a orar, porque el que oren o no hace una diferencia. Pero algunos dirán que con toda seguridad la oración no puede realmente hacer una diferencia y que seguramente la oración debe ser en realidad un ejercicio de futilidad si se ofrece en un universo sobre el cual Dios ejerce un control soberano absoluto. Si Dios, como dice el profeta Daniel, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, ¿por qué orar? Podemos decir también que la relación entre la soberanía divina y la oración de petición se puede expresar con esta palabra, participación. Ya vimos en las dos definiciones, una es relación, la segunda es participación. Siendo el Dios soberano que es, Dios simplemente no necesita nuestra participación en lograr su obra. A veces pensamos así porque confundimos erróneamente el llamado de Dios a trabajar en su obra con la necesidad que Él tiene que trabajemos en ella. No, Dios no nos necesita para que trabajemos en su obra. Él puede llevar a cabo su obra sin ninguno de nosotros. Sin embargo, Él nos da el privilegio de poder ser usados como instrumentos en la participación de su obra en este mundo, y uno de los principales medios que emplea para nuestra participación con Él es la oración. Hermano, ustedes, aunque no esté usted aquí en el púlpito, solamente orar por el pastor, orar por los hermanos, orar por los misioneros, orar por los enfermos, está participando en la obra del Señor y el Señor eso lo ve. La oración es uno de los principales medios que emplea para nuestra participación con Él. Y ahora, para terminar, brevemente, no tuve el tiempo de desarrollarlo, solamente vamos a ver unos puntos, un resumen de cómo Dios usa la oración para enlistar nuestra participación en su obra. Y quizás lo podamos
desemplegar en otro estudio más profundamente. ¿Cómo Dios usa la oración para enlistar nuestra participación en su obra? Bueno, primero, Dios ha diseñado no solo que su pueblo ore, sino que las oraciones a veces sean un medio necesario para lograr los fines que Dios ha ordenado. Entonces, oremos. En la oración somos guiados por el Espíritu Santo. 2, para que nuestras mentes y voluntades sean remoldeadas a la mente y la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la oración, o Dios a través de la oración. Número 3, en la oración por otras personas y sus necesidades, les ministramos la gracia de Dios a esas personas. 4, la oración nos hace más conscientes de lo que Dios está haciendo y como resultados podemos alabar a Dios cuando lleva a cabo su obra. 5, la oración es un medio de recibir la gracia santificadora de Dios mientras perseveramos en la oración, a veces durante largos periodos y a través de pruebas angustiosas. Dios nos santifica a través de la oración. Y 6 y último, la oración es un medio de glorificar a Dios reconociendo su grandeza y perfecciones. La oración es un medio de glorificar a Dios reconociendo su grandeza y sus perfecciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y nuestra dependencia de Él para toda nuestra vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Amén. Nos ponemos de pies, hermanos.